No Conformidades, el podcast donde hablaremos sin filtros de los altos y bajos de la seguridad y salud en el trabajo, carga laboral, sueldos, responsabilidades y más. ¿Somos un gasto o una inversión? Descúbrelo aquí. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de No Conformidades, el podcast donde hablamos lo que hay detrás de estudiar y dedicarse a esta profesión. El día de hoy tengo un invitado que admiro, que fue mi primer jefe en esta profesión, Oscar Jiménez. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Sebas, a ti por esta invitación, como te decía en el previo, por arriesgarte a hacer las cosas diferentes, porque yo creo que ahí es donde marca ese diferencial, valga la redundancia, en las personas que hacemos seguridad y salud. Gracias, Oscar, por eso. Muchas gracias. Es la idea, es marcar la diferencia, es hablar de eso que nadie habla, conocer a los que hay detrás, los que habemos detrás de esta profesión, porque pues a la larga somos profesionales, nos dedicamos a esto, nos preocupamos por los demás, pero también nosotros somos seres humanos, no somos máquinas y pues es importante conocer esos perfiles que somos nosotros. Comencemos con la pregunta que yo usualmente les hago a mis invitados y es: ¿cuál es la no conformidad más grande que has enfrentado en esta profesión? Es decir, lo que no te ha dejado como tan satisfecho de esta profesión. Bueno, yo creo que no es tanto en el contenido ni en la profesión, Sebas. Mi no conformidad más grande yo creo que es la que he encontrado con los mismos profesionales o algunos de los profesionales en seguridad y salud. Ok. Digamos que mi no conformidad más grande es porque queremos hacer las cosas siempre tan estándar y tan tradicionales, ¿sí? O porque muchas veces vivimos en la queja. Entonces, mi no conformidad más grande es eso, que hay personas que no se gozan el proceso, no le ponen la pasión, y seguramente es cuando sufren el resultado. De decir, lo mismo, estamos cíclico, pero claro, ellos no hacen el diferencial. Lo hablaba en un capítulo anterior, de hecho, y decía eso: si tú quieres hacer algo diferente, o sea, si tú quieres un resultado diferente, pues haz algo diferente, porque si vas a hacer lo mismo, pues no esperes un resultado diferente, porque eso no va a pasar. Y yo también lo vi en un comentario hace poco en TikTok, una persona que me dejó un comentario que era el tema de trabajo. O sea, primero se contradijo porque dijo, como trabaja con la percepción de los trabajadores, lo cual está bien, porque pues uno sí debería trabajar con su recurso más importante, que es el talento humano. Pero luego se contradijo y dijo, como no, estandariza las cosas. Si voy a estandarizar personas, pues básicamente estoy perdiendo el proceso y deshumanizando la carrera, que a la larga pues es lo que nos interesa, proteger la vida de las personas. Entonces, siento que sí, hay razón en eso de que estamos muy estandarizados y muy estigmatizados a un documento, a regirnos como a un cuadrito, y de ahí no me salgo. Y tú tocas algo que es lo cuadriculado. Creo que muchas veces cuando uno está con procesos de personas, que es válido, absolutamente todo es válido, porque no todos podemos ser iguales. Creo que el profesional en seguridad y salud en el trabajo muchas veces sale muy cuadriculado, o sea, sale tan rígido, que esa rigidez que nos enseñan por muchas cosas, ¿no? Porque la norma, porque es tu responsabilidad, porque tiene que funcionar, creemos que tiene que ser el mundo tan perfecto que no nos deja como flexibilizarnos un poco y hacer las cosas distintas. Entonces esto es sí, no, así, arriba, abajo, no. Muy a rajatabla. Creo que no es la vía, no es el camino. Ok. ¿Qué diferencias ves? Pues sabemos que son 16 años de carrera, una amplia trayectoria. ¿Qué diferencias ves entre la seguridad de cuando empezaste a hoy en día? Bueno, yo veo evolución. Ok. ¿Sí? Yo veo desarrollo. Yo empecé seguridad y salud en el 2008. En el 2008 empecé como esta experiencia y digamos que ahí conocía como la reglamentación anterior, los programas de salud ocupacional. Y si miramos hoy por hoy la evolución, tanto en el desarrollo normativo como en las diferentes acciones que se vienen realizando y el cómo se hace, yo lo tipificaría como un desarrollo. Ok, sí. Perfecto. O sea, sí has visto una evolución, un desarrollo, un avance en todo el tema, no solo legal, sino también de los profesionales. Total, porque ha habido un boom, o ha habido como una seguidilla de salidas de normatividad que, si bien nos ayuda, pues a veces también como que nos limita, ¿sí? Se habla más y es más frecuente. Anteriormente hablábamos del programa de salud ocupacional y ahí se enmarcaban
muchas acciones, pero hoy por hoy entonces ya se ha venido diversificando, entonces ya aparece riesgo psicosocial, ya aparece trabajo en alturas y aparecen otra serie de mecanismos que ya tú encuentras algo mucho más marcado y de pronto un poquito más definido, entonces yo lo tipificaría como evolución. Una evolución, ok, ¿y crees que en algunos aspectos hemos retrocedido de pronto o nos hemos estancado tal vez? De seguridad y salud, no creo, ¿sabes? Yo creo que también es importante reconocer que seguridad y salud es muy joven, es muy nueva. Sí, sí, sí. Y también para que se den los procesos tiene que haber como ese momento de adherencia. Entonces sale una norma, esperemos que se implemente, seguramente por el camino deben haber algunos ajustes y cuando hay adherencia debe haber un segundo paso. Entonces creo que no es como un estancamiento, sino como deje que el proceso se consolide para seguramente ir a otro paso. Y para poder aprender, generar una buena base y tener como un buen proceso y un buen objetivo, no, sino un buen producto final. Final. Ok, perfecto. ¿Cómo ha cambiado la percepción de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas de ese tiempo a ese tiempo? ¿Cómo crees que ha cambiado? Bueno, yo te cuento que parte de cómo yo empecé a hacer seguridad y salud en el trabajo era porque estuve rodeado de personas que vibraban por el tema, ¿sí? Que había una pasión bárbara. Tanto que yo empiezo a hacer mi práctica en recursos humanos, porque inicialmente yo empecé a estudiar recursos humanos. Conocí de salud ocupacional en su momento por una materia. Era una materia. Okay. Y cuando llego a hacer mi práctica, salud ocupacional no estaba. No había. Había solamente contratación y nómina. Y era un departamento de recursos humanos como en crecimiento. Entonces como que no hay nadie que haga salud ocupacional, tú empiezas a reportar accidentes y por esa vía como piezas, comunicaciones y demás. Claro, estaba empezando, o sea, estaban haciendo al mundo corporativo y al mundo de seguridad y salud en el trabajo. Correcto. Y en ese momento, pues de quién nos empezamos a apalancar, de los asesores o los profesionales de las ARLs, en su momento ARPs. Y tuve el privilegio, digo yo, de contar con personas que vibraban por esta pasión. ¿Sí? Entonces, claro, era mucho más emocionante y mis pares en su momento también vibraban, entonces como que siempre había ese incentivo de estudiar, de saber, de conocer. Okay. Y ya como que al pasar del tiempo, bueno, también es un tema generacional y seguramente estamos hablando que hay una brecha generacional. Sí. Con el pasar del tiempo empiezas a ver profesionales con otro tipo de mentalidad o de sesgos. Y digamos que lo digo por los nuevos que estoy empezando a convivir y porque, como todos, seguramente hemos pasado procesos de ausencia laboral y he podido estar, afortunadamente, el privilegio mucho de estar entrevistando personas para llegar a un proceso de seguridad y salud. Y digo, juepucha, o sea, de verdad que hay un sesgo, hay algo como una tara en algunos profesionales que digo, por acá no es. Entonces, si te respondo, sí ha habido un cambio en los profesionales de esa época a los profesionales que hoy de esta época. Ok, ¿qué sesgos has visto que son como muy marcados en esos profesionales que has entrevistado? Sebas. Y claro, espero no tener mucho hate, pero creo que también nos toca ser muy responsables de lo que hacemos. El primer sesgo siento yo que es la ley del menor esfuerzo. ¿Sí? Entonces quiero demasiado con poco de mi parte. Sin esforzarme. Exactamente. Claro. O el hasta aquí llego yo. O el a mí no me toca eso. ¿Sí? Entonces, uno eso. Otro sesgo, la queja. Hay demasiada queja. Y esa queja se da porque no hay esa accountability. Digamos que ese locus de control siempre está afuera. Entonces es culpa del gerente, es culpa de la compañía, es culpa de todo el mundo. Pero nunca hace uno una introspección. De decir, venga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Claro, sí, porque yo creo que lo hablé en un capítulo anterior y era eso. Nosotros evaluamos y decimos si está mal el gerente, está porque no me acepta, pero ¿qué tan bien estoy yo para ofrecerme a una compañía y generarle un valor agregado tanto de mi profesión, de mi puesto y a la compañía? O sea, ¿qué tan bien o qué tan mal estoy yo para poder exigir ese tipo de cosas? Y que ahí está el diferencial de la adherencia a la cultura en seguridad y salud, ¿sí? Porque algo que yo he pensado mucho y siempre, o sea, aún hoy lo digo, aún con los equipos que tengo a cargo, es como, a ver, el de finanzas no está pensando en seguridad y salud en el trabajo,
marketing tampoco, producción tampoco. Cada uno estamos pensando en el silo que tenemos a cargo y cómo lo hago bien. Entonces, cuando yo llego de una manera de pronto un poco impositiva, pues por ahí no es el camino. Claro. Pero cuando yo llego con otra conversación, con otro compromiso, es diferente, ¿sí? Igual nos pasa cuando vamos con la parte gerencial. O sea, yo no puedo esperar que llegue una compañía y están dispuestos a hacer absolutamente todos, que mejor dicho, el core del negocio se volvió seguridad. No, o sea, ese no es el core del negocio. No va a pasar, porque pues las actividades económicas son diferentes, que seguridad y salud en el trabajo, obviamente, pues en un parte lo exige la ley y otra parte es cuidar el recurso humano, pues claro, pero que hay que saberlo vender, de acuerdo como a la actividad financiera que hagan, o sea, como profundizar, lo decíamos también, irnos por una línea de conocimiento respecto al sector donde yo voy a estar, para generar un valor agregado. Ok, ¿qué prácticas o metodologías consideras que antes eran más efectivas y ahora se han perdido, actualmente se han perdido, de parte de los profesionales de seguridad y salud? Bueno, no, más que en la pérdida, yo lo vería al revés. O sea, yo lo que han evolucionado, que han habido, que se han adquirido. Ajá, y es como dar ese paso para el siguiente nivel, y es antes, y digamos que también es como para que hagamos reflexión de hacia cuando yo empecé era muy normal la parte magistral. Okay. Era muy normal, o sea, tú haces un entrenamiento súper magistral. Pero cuando tú haces ese cambio de mindset y dices como fue pucha, no nos vayamos a la pedagogía sino a la andragogía, porque trabajo es con adultos y cómo van a aprender, entonces tengo que retarme a ser un poquito diferente. ¿Sí? Para ese momento era muy bien visto que el profesional de en ese momento la RP o ERL llegara con un ladrillo de PPT. ¿Sí? Y pase diapositivas y pase diapositivas. El texto gigante. Y aparte, con una convicción de que hoy también yo digo, eso hay que cambiarlo. No estoy entrenando a mis trabajadores para hacer profesionales de seguridad y salud. Entonces llegamos con la raíz de la anatomía o con la raíz. No. Sí, porque muchas veces son personas que no tienen como ese hábito académico. Entonces, no, a lo concreto de lo que vamos. Entonces, sí, claro, porque muchas veces, por ejemplo, caen en el error de irse con tecnicismos por quedar como mejores profesionales, pero ese mismo llevarlos a tocar tecnicismos, pues el trabajador a la larga no aprende nada, porque yo no sé ni de qué me habló, porque le está hablando como en sus términos. Exactamente, entonces creo que a la persona no le tengo que llegar con ergonomía que viene del... No, sí, o sea, lo último que aprende la persona es eso, tengo que ir como a lo puntual. Entonces, para ese tiempo era muy bien visto lo magistral. Para hoy, no. O sea, para hoy ya tenemos que evolucionar a lo experiencial, a cómo aprende ese adulto y a lo concreto. Para ese momento, el paradigma o la tara era como son 2 horas de capacitación, entrenamiento, y 2 horas son tiempo 2 horas y voz arrulladora y... Ay, Dios. Hoy no. Hoy creo que debemos ser un poquito más estratégicos en cómo lo hacemos, en cuánto tiempo lo hacemos y cómo optimizamos las herramientas y a lo puntual. Creo que yo lo traería desde ahí. Ok, y creo que yo como experiencia directa, en este caso, sí, yo lo aprendí en ese momento, siendo tu aprendiz, yo lo aprendí de tener esa metodología, de ser más práctico, de un tiempo más rápido y de ser mucho más dinámico en el tema de las capacitaciones, de las charlas, o sea, hacerlo como más, venga, intentemos aprender por otro lado, más lúdico. Me acuerdo mucho de una semana de la salud que hicimos y se hizo con juegos, con una golosa, con un tiro al dardo. Nos inventamos esa vez varios juegos y las personas retuvieron más el recuerdo de esa actividad junto con el conocimiento y les quedó respecto a más adelante aplicar procedimientos, cosas que nosotros ya les habíamos dicho. Desde ahí yo dije, oiga, sí, lo lúdico les queda más a las personas que lo magistral, porque sí, yo lamentablemente dentro de la profesión he conocido tal vez personas que llevan mi mismo tiempo, mi misma edad, y son muy magistrales todavía de lo rígido, de la presentación, de les pongo el video, usted ponga atención y siéntese y mire y ya. Y no es como, venga, y la cercanía con las personas, como, venga, démosle el conocimiento de otra manera, intentémoslo abordar por otro lado, como para que ellos lo entiendan. No lo hacen. Y siento que aprende más la gente a veces, incluso, suena muy chistoso, pero aprende la gente más jugando que estando sentado frente a un tablero estilo clase universitaria.
Entonces sí, también eso lo aprendí mucho. Respecto a la evolución, también estamos hablando, digamos, de la tecnología. ¿Qué papel importante ha jugado la tecnología en la transformación de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo consideras tú que ha jugado un papel importante? Todo, o sea, a veces pensamos que el futuro es ya, o sea, amigo, esta es la realidad y te adaptas. Sí, por ejemplo. Formatos como estos pueden llegar, porque así como yo ahorita te decía, con los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, también estamos teniendo ese relevo generacional en los trabajadores en las organizaciones. Sí, también. Entonces, fijémonos que anteriormente teníamos al trabajador, a ese baby boomer, ¿cierto? Sí. Y hoy por hoy tenemos demasiados centennials. Demasiado, o sea, es que ya hasta el millennial. Yo ya salí, ya. Exactamente. Entonces hay demasiados centennials y el centennials o el millennials que no quiere como revelar su generación, viene como a las prácticas de centennials, se pegan es a esto. ¿Cierto? Entonces, que nota que en las organizaciones hagamos formatos como estos claro, un poquito más cortos, con cápsulas más puntuales. Sí, claro, obvio. TikTok también es una herramienta súper clave. El Instagram, que puede funcionar mucho para comunicación en las organizaciones. Entonces, a veces decimos como, me voy al sistema, decimos como mecanismos de comunicación y entonces hay personas que todavía te sacan la cartelera, que uno dice como, venga, ¿y qué tal si vamos un poquito y vamos al siguiente escalón? Evolucionemos. Entonces, por ejemplo, aprovechar esas nuevas tecnologías nos pueden ayudar un montón, ¿cierto? Creo que es crucial, mismo para desarrollar contenidos. Entonces, creo que el papel de la tecnología juega no solo en esta profesión, sino en absolutamente todas las profesiones. Ok, perfecto. Respecto a la oferta salarial, ¿consideras que era mucho mejor antes, cuando iniciaste, o ahora? Bueno, ahí depende. Sí, porque cuando uno va a hablar de asignaciones salariales, Sebas, tiene que ubicarse en muchos contextos, ¿cierto? En el tamaño de la compañía, en la industria, en tu experiencia. Tienes que ser muy responsable de tu experiencia, porque a veces salimos como, después que recibimos ese título y tramitamos la licencia, como ya estoy listo para ser el CEO de esta nueva organización. No. Eso no va a pasar. Calma. Tómate el proceso, coge horitas de vuelo y seguramente cuando tengas una madurez mucho más corporativa vas a estar en el estadio listo para la asignación que tú quieras. Y también depende qué es bueno. Qué es bueno y qué es malo. Sí, porque hay personas que dicen, no, pero es que me asignan un salario mínimo. Yo no sé si para esa persona lo que menos le interesa es la asignación económica y más estar ocupada. ¿Sí? O hay personas que pueden decir como definitivamente mi escalón va a ser en este rango salarial. O hay personas que queremos más. Entonces todo depende. Pero tiene que haber una corresponsabilidad. Tiene que haber una corresponsabilidad de tu formación, de tu experiencia, de cómo tú das esa milla extra y no te quedas como limitado hasta aquí me toca a mí, y de cómo lo haces diferente. Digamos que cuando tú llegas a un proceso de selección también depende de lo que quieras, porque yo creo que uno siempre puede decir, profesionales como yo, muchos deben haber seguramente. Pero es a esa pregunta que a veces te hacen como, ¿por qué eres tú el candidato para esta posición? Ahí te la juegas absolutamente toda desde tu experiencia, desde la trayectoria que tú tienes. Porque es que a diferencia de todos estos A, B, C, soy yo. Es que ahí también lo hablaba en un capítulo anterior, es ser más propositivos de, por ejemplo, buscar información de la compañía donde yo voy a presentar la entrevista. Y ahí se puede ir con el por qué lo debería contratar usted. Porque su empresa se dedica a esto, yo hago esto, le puedo impactar en esto, le puedo reducir este riesgo, le puedo enseñar a sus trabajadores a hacer este procedimiento así, así, así. Claro, hay que ser muy es donde uno también se vende y dice como, las empresas. Y es que te hace distinto, Sebas, ¿sí? Y también yo te digo, depende porque también tú eliges. Creo que somos el resultado, la consecuencia de nuestras elecciones. Seguramente cuando todos vemos una oferta laboral, decidimos si aplicamos o no. Tú elegiste, seguramente no te trajeron y te obligaron con esa asignación. Claro, las responsabilidades del mercado, un poco de cosas que ocurren en el mercado laboral te llevan a tomar decisiones, pero también tú puedes elegir. ¿Sí? Al final del día, tú fuiste el que aplicaste y aceptaste las condiciones que viste publicadas. Y si te quedaste ahí, pues
¿Qué haces diferente para no quedarte quejándote? Ok, desde tu experiencia, ¿qué crees que debería hacer un profesional en seguridad y salud en el trabajo para no caer en esas malas ofertas laborales, en esas malas, digámoslo entre comillas, ofertas laborales? Bueno, lo primero que yo creo que hay que tener claro es qué quiero. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero? ¿En dónde me quiero ver? ¿En qué estadio me quiero ver? 2, reconocer mis fuertes y mis oportunidades. Ok. O sea, si yo ya tengo claridad de dónde me quiero ver, mis fuertes y mis oportunidades, y reconozco mi trayectoria, descarto. Y me pasó, o sea, yo ya estaba en algún proceso de búsqueda y seguramente cuando empecé a aplicar mis filtros dije, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, seguramente se va a tomar un tiempo. O sea, se dice que en Colombia el tiempo estimado para empleabilidad son de 6 meses en un rango de profesional, ¿cierto? Entonces también tienes que tomarte tu tiempo y no salir desesperadamente. Sí, claro, el desespero también lleva a tomar esas decisiones de no, cojamos esos empleos sombrilla, como lo definíamos en un capítulo, son esos descampaderos, mientras tanto. Y en el mientras tanto se va quedando, se va quedando y se va quedando. Y ya no te da, porque después de que tú haces ese mientras tanto, pues ¿cómo haces para irte al otro lado? ¿O qué tanto compromiso vas a entregar? Entonces, lo que yo diría es como si no estás convencido que esa es la oferta que te va a vibrar, que te va a apasionar, déjala ir. No, déjala pasar, déjala pasar. Sí, identifícalo como una red flag. Ok, a lo largo de tu carrera, pues has logrado consolidarte como un líder. Yo lo que te digo, desde que te conozco, pues has sido un líder infalible, o sea, me honras, muy característico. Sí, la verdad sí, y un ejemplo a seguir, lo que te digo, o sea, en experiencia me enseñaste muchas cosas que como aprendizaje, incluso al día de hoy, yo las pongo en práctica y las recuerdo perfectamente y digo, hey, mi primera persona que me enseñó a esto, a tomar estas cosas así, fuiste tú. Entonces, en este caso, ¿cuál crees o cuáles crees que han sido las claves de llegar a ese éxito que has tenido? Bueno, sin duda alguna yo creo que la personalidad, o sea, eso marca un diferencial en todos nosotros, ¿cierto? Entonces creo que encontrar como la personalidad, ser muy seguro de, y segundo, aprender a leer, Sebas. Ok. Aprender a leer la organización, aprender a leer la cultura de esa organización, aprender a leer qué es lo que esperan mis líderes, ¿cierto? Hacer preguntas poderosas, porque a veces nos acostumbramos a que nos digan el qué. Entonces también hay que hacer preguntas poderosas para ampliar un poquito el scope que uno quiere. ¿Sí? Creo que ese ha sido el éxito, Sebas, porque en este tiempo, en los procesos que he tenido, siento que se logra permear la cultura y que hay un reconocimiento y un posicionamiento del área y del proceso. Ok, perfecto. Y pues anoten ahí los que lleven poco o mucho en esa profesión y estén como perdidos, pues ahí hay ciertas claves que sí. Por ejemplo, el tema de la personalidad, porque si uno llega con una mala energía a cualquier lugar, pues se va a sentir, se va a impactar y pues la gente lo va a percibir de una manera muy mala. A ver, y cuando te digo, perdóname para ampliar ahí, dale. Cuando te digo aprender a leer creo que a veces llegamos y es como lo que me enseñaron que tengo que llegar a hacer. Aprender a leer, para ponerlo un poquito más tangible, es haga su diagnóstico no de la autoevaluación, ¿sí? Sino cómo está la compañía, exacto, e identifique por dónde debería empezar y cómo debería empezar. Y la cultura organizacional, es decir, es una compañía así súper rígida, estricta, que todo es impositivo. No, es una compañía un poquito más flexible en donde tengo que llegar es un público femenino, masculino, centennials, ¿qué es? Exacto, sí. Sí, o sea, ese perfil sociodemográfico que lo hacemos como por cumplir el requisito de la norma, que a muchas personas les pasa cuando yo les hago pregunta y ¿eso qué? No, ya está. No. Eso te da una información brutal, importante, para establecer todas las acciones que tú vas a hacer, desde medicina, desde todos los frentes y desde el cómo, no solo desde el qué. Claro, que a veces nos quedamos en el qué. De identificar necesidades y no solo necesidades de capacitación, sino las necesidades de esa población, de qué está ávida esa población por conocimiento. Lo mismo, cómo podemos manejar el tema de las formaciones, de las medicinas, de los programas que podemos hacer, si los podemos manejar en una plataforma, porque lo mismo, puede que actualmente estén los millennials, pero doy en una empresa que pues lamentablemente la tecnología de pronto no los ha impactado mucho, entonces tengo que devolverme un poco e interpretar cómo puedo mejorar eso
peso respecto a lo que me ofrece la compañía. Entonces sí entiendo el tema de la interpretación y de la lectura de la misma empresa, es importante también. ¿Cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los de seguridad y salud en el trabajo que no los han permitido crecer? Bueno, imponer. Creo que la seguridad y la salud no se impone. Okay. ¿Sí? Eso se concerta, se negocia, se habla, se trabaja, haces partners para que pueda darse. Entonces creo que si llego a imponer, no, por ahí no es. Difícil. 2, creer que es que tengo la responsabilidad y es que por eso, y mejor dicho, me victimizo. No. Si bien eres el profesional y que tienes una licencia y que puedes llevar las responsabilidades de ese CEO o ese representante legal, a él lo van a llamar. Seguramente a ti te van a llamar a otro proceso, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste así? Seguramente desde ahí va a estar el frente. 3, amenazar con la norma. Okay. Mira, conozco varias personas que su primera entrada cuando se sientan con gerencia es que la norma. No, mira, cada vez que nos sentimos auditados o amenazados o coartados de esa manera, eso genera esa aversión. Sí, claro. Sí, no. Ajá, sí, claro. No sé si le sirve, o por lo menos lo que me ha servido es lo último que yo toco. O sea, es el último recurso al que yo voy a recurrir, ¿cierto? Y más que decir es porque hice la norma, es como las consecuencias que podríamos tener o que podrías tener de no hacerlo. ¿Listo? Claro. Y bueno, ya te dije la parte de imponer, la parte normativa. Yo creo que es de ahí. Y de pronto el saber comunicar. Okay. El saber comunicar también hace parte de uno de los errores, o sea, tener de las personas. Una comunicación asertiva. Total. Hacer que este tema sea importante, y como soy estratégico, a veces no conectamos la seguridad y la salud a la estrategia de la compañía. Sí, la desligamos mucho a veces, o sea, como que este es mi, digámoslo así, como este es mi cuadrito, este es mi seguridad y salud, y no me importa si la empresa va para allá, para acá, no me interesa. Y nos quedamos en lo muy técnico, ¿sí? Y lo muy técnico, chévere, se necesita y es la base y lo tenemos que hacer. Claro. Pero si tú quieres crecer en todo, tienes que salirte un poquito de ese tecnicismo. Ok, perfecto. Bueno, en las universidades, en las entidades formadoras, a veces le infunden a uno el terror de pierde su licencia, de cárcel, o sea, le tocan a uno temas que son infundir terror, pues es infundir terror en uno como estudiante en este caso. En tu larga trayectoria, ¿conoces algún caso cercano de, primero, que le hayan quitado la licencia, o segundo, que haya tenido el tema fatídico, digámoslo así, de estar en cárcel? No, Sebas. No conozco a alguien que le hayan revocado su licencia. No, para nada. Que hayan tenido que asistir a audiencias, sí. Por procesos en seguridad y salud en el trabajo, sí. Ejemplo. Ok. Pero creo que eso te da fortaleza y seguridad en el proceso. ¿Sí? Y digamos que, bueno, podemos saber un poco, ahondar en ese tema del caso, o difícil. No, o sea, frente a accidentes o a reclamaciones, seguramente muchas veces los trabajadores que gozan del derecho abusan también del derecho. Ok. Y seguramente en procesos que es lo que más nos llevan a temer, y una demanda y no sé qué, eso se da y eso hace parte del mundo real. Te van a poner a ti, seguramente te van a llevar como testigo para hacer referencia a algún caso. ¿Sí? Entonces, digamos que si he tenido la oportunidad de estar sentado en algún estrado frente a algún juez de la República, en donde te hace jurar y todo el tema, y te hace preguntas puntuales de cómo era el proceso, cómo fue que se hizo esta parte, la persona fue involucrada, y te hace contar de una u otra manera. ¿Cuál es la mejor manera de abordar ese punto? Porque pues yo sé que de pronto incluso a muchos les genera miedo el tema de tengo que ir ante un juez y demás, se imaginan cosas, mejor dicho. ¿Cómo es la mejor manera de poderlo abordar? La conciencia de lo que hiciste, de cómo lo hiciste, y la honestidad. Sí, o sea, también es válido decir no se hizo, también es válido decir lo hacíamos de esta manera, porque es válido, porque a veces los profesionales en seguridad y salud en el trabajo nos pegamos la norma, y la norma es chévere porque te dice el qué, pero no el cómo, pero no te dice el cómo. Sí, y le culpamos a la norma. Entonces queremos más normas, que yo digo no,
Un país deja de ser tan libre cuando tiene demasiada reglamentación. Queremos estar encasillados en la norma y a ver si alcanzamos a dar abasto con el sinnúmero normativo que hay. Sí, actualmente. Sí. Entonces, no. Y como parte de por eso yo quise hacer mi posgrado en Derecho Laboral, es porque siempre en esa formación es como la norma, y es el temor y el miedo. Pero no nos detenemos un poquito a mirar. Entonces quise meterme un poquito por ahí para entender como qué quería el legislador decir cuando hizo la promulgación de esa norma, para poder también interpretar, porque a veces somos repetidores de la norma, pero nos quedamos muy cortos en la interpretación. Entonces, una invitación que nos puede ayudar es como, no se queden en la norma, también vayan a las sentencias que se han desarrollado, porque la norma, la legislación, se desarrolla por la vía jurisprudencial. Ok, perfecto. Un buen consejo de un especialista. ¿Alguna vez pensaste en abandonar esta profesión? Nunca, jamás. Jamás. Nunca lo has pensado, nunca se te pasa por la cabeza. Ni en los momentos de crisis más densos. Todo hace parte del proceso, Sebas. Seguramente un psicólogo que se dedica o a lo clínico o a lo organizacional o a la rama que se haya decidido enfocar, va a tener momentos de crisis. También un arquitecto, también un abogado, también un médico. Sí. Y ahí depende de la fortaleza que tú tengas. Claro, todos tenemos mecanismos para afrontar de una manera diferente, ¿cierto? Y entonces todo el mundo, cuando tiene un momento de crisis, pues abandone y apague todo lo que ha hecho y ha construido, pues tampoco. Hay momentos de tensión, sí. Hay momentos de dificultad, sí. Pero lo mejor que puede uno decir es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo remediar? Porque si me voy a quedar llorando ahí y no encuentro la solución, no va a hacer nada. Entonces es como, ¿qué hice que me trajo acá y cómo puedo encontrar la mejor forma de salir de ahí? Entonces, no he pensado en abandonarla, la volvería a estudiar, la seguiría haciendo y soy un convencido de esta profesión. Bueno, mira, una excelente perspectiva, una excelente óptica, porque pues muy pocas personas, de verdad, de las que he entrevistado acá, han dicho, soy abanderado de esta profesión, sigo apasionado por esta profesión y la volvería a estudiar y la volvería a elegir y la estudié por pasión, porque muy pocos la verdad lo han dicho. Yo lo que les diría es, atesórenlas. Mira que estaba buscando datos curiosos. ¿Sabes cuál fue la primera profesión aquí en Colombia? No, la primera en Colombia no, ni idea. Abogado. Derecho. ¿Y sabes cuál fue la primera prom? No. Por allá en 1700 algo. Sí, o sea que más de 250 años. Sí. Abogados hay un montón. Y digamos que esas primeras profesiones, el abogado, el médico, el psicólogo. Y hay para todos campo de acción. Ahora lo que yo diría es atesoremos seguridad y salud en el trabajo, que está tan nueva, está tan baby. Tan reciente. ¿Sí? Y que tiene mucha vía de desarrollo. Va a depender de todos nosotros como profesionales. Claro. Y que no está solo en Colombia. También si uno mira, seguridad y salud en el trabajo es un pregrado en muchos países. No está solo en Colombia. Sí. En el tema, ya que lo hablamos, el tema de la internacionalización, ¿crees que es fácil o difícil la internacionalización de nuestra carrera desde aquí a Colombia? Es muy fácil, Sebas. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuando nos quejamos de esto es la copia de no sé qué, no es la copia, es el mundo. O sea, si tú entiendes que es globalización, entiendes que se está estandarizando esto, tanto para que tú lo hagas aquí como en otra parte del mundo. ¿Sí? ¿De dónde vienen nuestras normas? Seguramente viene esa norma internacional que hoy se actualizó a 45.000 y que muchos países y compañías en el mundo la aplican. Yo tengo el privilegio tuve y he tenido el privilegio de trabajar en compañías que son multinacionales y es un hit porque se capitaliza todo el conocimiento de todas las geografías. Entonces hoy podemos decir cómo lo está haciendo México, cómo lo está haciendo Chile, cómo lo está haciendo Argentina y cómo se hace aquí en Colombia. Se entiende que cada país tiene una normatividad puntual, ¿cierto? De lo local, pero todo habla de lo mismo. Todo habla de lo mismo, unos más avanzados que otros, pero todos llegan. Entonces es viable que tú puedas hacer prevención de riesgos laborales en Colombia, en cualquier parte del mundo, siempre que sea una industria que tenga riesgos. Y eso lo hay en absolutamente todo lado. Todo lado, claro. Ok, perfecto. Si tuvieras el poder de cambiar hoy algo dentro del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué cambiarías?
¿Qué cambiaría en seguridad y salud en el trabajo? Las formas. Las formas de cómo lo hacemos. ¿Sí? Ya está decantado y creo que somos una profesión que goza de ese decantamiento del qué. Seguramente el de marketing no tiene tan claro cómo es, sino sale de otro proceso, ¿cierto? Entonces es el cómo lo hacemos y el cómo somos embajadores de seguridad y salud en el trabajo. El cómo lo bajamos a los colaboradores, el cómo desarrollamos un sistema sin que sea el coco del mundo, sin que sean las aves negras que ya llegaron los de seguridad y salud, sino que por el contrario a la gente le guste verte. ¿Sí? Creo que es eso. Y ¿qué cambiaría? Como la justicia. Hay personas que te dicen, yo soy pro empresa, yo soy pro trabajador. No, yo tengo que ser pro ética. Y para mí, le digo al equipo siempre, justos, porque como te decía ahorita, esta es una profesión tan bonita y que está tan cerquita de recursos humanos y a ese código laboral del 50, que uno dice, va a depender mucho, y la justicia, que no te vayas tan a un lado, tan el derecho extremo, ni tan al abuso del derecho. ¿Sí? O sea, que encuentres como ese equilibrio. Ok, listo, perfecto. ¿Crees que estudiar esta carrera vale la pena el día de hoy? Sí, como te dije ahorita, y la volvería a estudiar 1 y 1000 veces y seguramente cada vez se va a desarrollar más. Tiene mucho crecimiento, tiene mucha posibilidad. Ok, como está digamos que en nacimiento, como lo decíamos, pues es importante darle, como consolidarla. Ok. ¿Qué crees que es mejor hacer, diplomados o la carrera o especializaciones, ya que hay tanta especialización en seguridad y salud en el trabajo y tienen el mismo alcance? Depende. Depende. Si estás empezando a la vida académica y te vas a enrotar y quieres estudiar una profesional en seguridad y salud en el trabajo, yo te diría, haz la profesional, ¿sí? Para que hables con mucha más propiedad. Seguramente el profesional que ya tiene otro pregrado y que se especializa en seguridad y salud en el trabajo va a tener muchas oportunidades de aprendizaje versus a la persona que se formó como profesional. Entonces, sí está saliendo. Si eres un profesional ya con otra carrera, que quieres entrar al mundo de riesgos laborales y que quieres poder actuar allí, desarrollarte y vas a aportar un montón, haz entonces la especialización. ¿Sí? Y si de pronto ya tienes trayectoria en la rama, de pronto una persona como yo, que se graduó ya hace un ratico, de pronto acceda a diplomados o actualizaciones, ¿cierto? Porque a veces pensamos que ya soy el gurú de la seguridad y entonces ya me la sé absolutamente todo. No, el mundo cambia a toda hora y hay que aprender las buenas prácticas. Seguramente uno lo hace bien, con oportunidades, pero seguramente en el mundo y en el mercado hay gente haciéndolo mucho mejor. Entonces también hay que estar en esos espacios, en conversatorios, en diplomados, en diferentes espacios de actualización que te permitan como cambiar el chip, exacto, o decir como, ay, eso me sirve para implementarlo acá de tal manera. Sí, tal vez a veces nos cerramos tanto que no somos tan holísticos. Sí, por ejemplo, el tema del podcast, en lo personal, a mí me ha servido, por ejemplo, para obtener muchas experiencias de muchas personas que dicen, no, yo el tema, por ejemplo, de las capacitaciones lo manejo de esta manera, o el tema del riesgo psicosocial lo manejo de esta manera. Y yo como, ay, vea, esto se puede ir por este lado, y eso también ha sido, estos espacios también generan eso, como esa adquisición de conocimientos, de decir, venga, adquiero estos conocimientos, miro, los aplico a donde yo estoy trabajando y puede que funcione y evolucione respecto a eso. Entonces sí, también considero lo mismo. ¿Cómo definirías el futuro de seguridad y salud en el trabajo en 3 palabras? Desarrollo, experiencia y diferencial. Ok, perfecto. Bueno, Oscar, agradecerte por haber asistido al espacio. De verdad que, pues, lo que yo te dije al comienzo, te admiro. De verdad que, pues, fue mi primer jefe. Fue quien me enseñó muchas cosas respecto a la profesión, o sea, respecto a lo técnico y respecto al tema de cómo, por ejemplo, tratar el tema de la gestión de emociones. En su momento lo contaré. En su momento contaré. Ok. En su momento esperaré el episodio. En su momento contaré la experiencia. Fue muy buena, la verdad, fue muy buena la experiencia. Aprendí muchas cosas de las cuales incluso actualmente las aplico. Entonces, nada, para mí es un honor tenerte acá de verdad sentado en este espacio, que hayas aceptado este espacio. Gracias por venir, gracias por asistir. Un último mensaje que le quieras dar a las personas que nos están viendo en este momento.
Ok, que hagamos las cosas diferentes, que seamos estratégicos, que cambiemos un poquito el chip de la queja, que si es posible que quieran el proceso, que en las compañías se enamoren y se vuelva un arraigo y una cultura, la seguridad y la salud en el trabajo. Depende de cada uno de nosotros. Okay. Nosotros somos los embajadores. Si nosotros hablamos muy mal del proceso y no estamos tan convencidos, ¿cómo esperamos que el resto de personas lo hagan? Depende de nosotros. Ok, perfecto. Oscar, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Como les digo, pues acá ellos vienen, se sientan, cuentan su perspectiva, su óptica. Si están de acuerdo o en desacuerdo, es completamente válido. Si quieren dejar comentarios, compartirlo, darle me gusta, suscribirse y demás, por favor háganlo y compártanlo con las personas de seguridad y salud en el trabajo que ustedes conozcan. Y nada, nuevamente agradecerte, muchas gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Adiós, gracias. Adiós. Chao.